Saludos a todos, bienvenidos a tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan, me encuentro con mi hermano Gamaliel. Eso es, aquí presente. Saludos a todos. Y como pueden ver, tenemos una tercera persona aquí con nosotros. Uy. Y es nada más y nada menos que nuestro pastor, Abdiel Cruz. Saluda por ahí, pastor. Eso es. Saludos a todos. Saludos Jonathan, Gamaliel y Eso aquí es. estamos. Sí, como ya saben que este es un tercer invitado que tenemos hoy. Oye, se preguntarán, ¿por qué será que traemos al pastor Abdiel? Gran pregunta, ¿no? Y básicamente va de la mano con lo que yo sentí en mi corazón y era que a veces como que hay mucho pastorado, pero de cierta manera a veces uno dice, ¿y cómo uno sabe que la persona es un buen pastor? Que esa persona ha sabido hacer un buen balance entre ser pastor, ha sabido hacer y tener su familia, ¿verdad? También, como uno dice, atendida. Son muchas cosas que vamos a seguir tocando, ¿verdad? En el transcurso de este episodio, pero esa era la idea, que pudiéramos identificar eso. Y antes de continuar, quisiera, ¿verdad? Motivarlos a todos que vayan al canal, se suscriban y presionen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que están saliendo. Así que no se les olvide hacer eso, por favor. Háganlo y comenten también. Eso es de gratis. Hazlo. Sí, con eso no hay problema, háganlo. Así que nada, vamos al tema del día de hoy. ¿Y cuál es el tema? Por eso traje al pastor. El tema es el siguiente. El episodio número 009 dice, ¿cómo ser un buen pastor? Gran pregunta, Gamaliel. Sí, creo que va más allá de predicar, ¿verdad? Porque a Sí. veces cuando la gente te ven predicando, quizás enseñando algo, rápido se refieren a ti como pastor. Pero cuando a mí me lo dicen y me dicen pastor, porque me ha pasado, yo siempre pienso, yo digo, diantre, me falta tanto. Sí. Y ciertamente, más allá, y como le digo a las personas, mira, yo no me considero pastor debido a esto, porque esto conlleva mucho más allá de hablarle en un altar, ¿verdad? Y cuando uno está metido en esto, uno se da cuenta y uno dice, wow, Conlleva mucho. demasiado, es bien comprometido. Y ciertamente encontrar el punto de balance de cómo moverse, ¿verdad? Y es como lo hacía Jesús, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Y esa es la meta de hacer todo lo posible que como un buen pastor, porque Él es el buen pastor, Uh-huh. puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, aquel que nos moldea. Y como pastor, fungir desde ese punto de vista. Y lo decimos, ¿verdad? Porque no nos paramos aquí para señalar a algún pastor, ¿verdad? Porque si alguno nos está viendo, No, claro, no es la claro. idea, es simplemente poder evaluar, porque no somos termómetros espirituales ni de funciones particulares, solamente tratamos de ver en nuestra experiencia, como la hemos tenido con Abdiel, ¿verdad? Y con Débora, ¿verdad? Y saludos a Débora, ¿verdad? Saludos a la pastora por allá. Que se quedó, ¿verdad? Y no fue parte de esto, ¿verdad? Porque no se podía, no había más micrófonos y demás, pero para una próxima, Para ¿verdad? la próxima, sí. Sí. Así que, nada, pero es eso, que, Sí. que el poder analizar esto juntos, cómo ser un buen pastor, yo creo que va a traer mucho entendimiento y va a ayudar, ¿verdad? A los pastores que nos estén escuchando o las personas que a lo mejor son ovejas y no se dan cuenta de lo que el pastor hace y Sí. todas las funciones que él desarrolla, que Oye, esa está brutal. responsabilidad que yo diría, Abdiel, ¿verdad? Que no está fácil porque tienes que manejar con muchas cosas y quisiera, vamos a decirle así, hablar un poquito de ti y ahí vamos a la primera pregunta, que es la siguiente, el primer punto. ¿Alguna vez te pasó por la mente que terminarías siendo pastor? Pues mira, como en realidad, Uh-huh. tan pronto yo vine a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Antes de, pues yo era agnóstico, yo no servía nada de... Que es un cambio drástico, creía. ¿no? Fue un cambio bastante drástico Sí. para mí. Nunca había leído la Biblia. O sea, yo sabía lo de la Biblia en base a las películas. O sea, Ok. sí, que era lo que tú conocías. la de Moisés, o sea... Eso Sí, es lo o sea yo que estaba conocía. bien pobre eso. Sí, que... Sí, no, o sea, bien fantasioso. De verdad no sabía lo que otros me decían. Imagínense, yo pensaba que la Torre de Babel, porque esto me lo dijo alguien, me dijo que la Torre de Babel era una torre que tenía todas las lenguas escritas Ok. bien alto. Y estaban escritos como grabados todas las lenguas del mundo. Eso fue lo que te creíste. Eso fue lo que me dijeron y yo, ok, lo creí. O sea, Sí, tú nunca leí la Biblia. Sí.
Sí, que estaba Mi- bastante, como uno dice, empezando de 0, 0, 0, 0. No sabían Cero, nada. cero. No, me imagino que cuando lo leíste, pues, diantre, esto no era así. Bueno, me pasó leyendo cuando Ujú. comenzamos a todo esto que pues yo me caso con mi esposa, ¿verdad? Ahora con la pastora Débora. Y empezamos a reunirnos para orar con nuestros otros líderes, ¿verdad? Estaba Ludamaris Santos y Luis Florán. Empezamos allí a leer. Y ellos empiezan a leer la parte de la Torre de Babel. Y yo, yo sé lo que es eso. Ah, ya tú Ah, tenías la Y le información dije- adelantada. Y le dije el clase de disparate. Entonces, Tú pero me tira- trataron bien. ¿Tú tiraste ese disparate? Sí. Antes de leerlo, yo me Antes imagino de que ellos leerlo. estaban como que, diantre, ¿dónde Ellos salió me esto? miraron y me dijeron, no. Nada que ver. Vamos a leer. O sea, no, nada que ver. Wow, sí. Pero nada, ¿verdad? Son anécdotas. Sí, claro, para que la gente tenga un poco de curiosa. conocimiento de que Sí, más o menos sí. cómo tú fuiste poco a poco creciendo dentro de lo que es el evangelio. Exacto, yo vengo de cero, Sí. prácticamente. Y de verdad no tenía, no pensaba que yo fuese a ser pastor. En realidad no. Siempre pensé que me iba a quedar tal vez como líder, sirviendo en la iglesia. No, sí, o sea, hubo un punto que recuerdo, que estaba en la iglesia donde nosotros asistíamos, y recuerdo que en un drama que hicimos allí, yo estaba en el segundo piso, en la parte de arriba del mezzanine, y yo miré al pastor y como que me vino en la imagen de yo estando ahí. Es como si yo hubiese estado ahí, yo saludando, así ustedes saben que él saludaba así. Sí, sí, Ujú, claro. ujú. Pues yo me vi ahí. ¿Y lo interpretaste así? Es decir, cuando lo viste, tuviste esa noción, ¿entendiste? En algún punto el pastorado será para mí o fue algo que después, posteriormente... No, fue después. Porque eso fue como una imagen así bien. Y yo dije, ¿qué lo que era? O sea, Tú dijiste, Sí, no, me fui en un viaje. Sí, Sigue. estoy en un viaje. esto es mi imaginación, tú dijiste. mucho Soy yo, drama. me lo sí, estoy no, imaginando. mucho drama ya. Ajá. Pero claro, no es hasta después que entonces vamos a ministrar a casa de alguien, de un amigo de nosotros. Y allí entonces él viene y me dice, Abdiel, tengo una palabra para ti. Y Ok. empieza a darme la palabra del llano que yo iba a entrar caminando, ¿verdad? No va a dar mucho detalle para no entrar en eso. Pero él me dice, el Señor te está llamando al pastorado. Ahora sí. Y yo, anda. Como balde de agua fría. Eso, ¿qué? ¿Y tú cómo, Que yo. Ni idea, ¿verdad? Y entonces, claro, uno tiene cierta, no sé si miedo, o sea, es como tú decías, es esta cuestión de que cuando tú de verdad entiendes como, o sea, a seguir, tu rol a seguir, tu maestro es Jesús, o sea, que no tiene, o sea, Sí, no, es, casi nada, o sea, no es cualquier cosa. no, sí. no es cualquier cosa. Sí. Y cómo él trataba, o sea, cómo él llevó a los discípulos, cómo él, pues era, uno siente el peso de momento de esa responsabilidad. Aunque también, pues, entraron varios elementos de que según empezamos a ejercer esto, más bien como a caminar en fe en todo esto, empezamos a ver que había como no sé si decir un desbalance. El concepto de pastor se empieza a tergiversar. Sí. Llega un punto que el pastor es el todo. Pero tú dices a nivel general de cómo se está viendo últimamente por ahí o la experiencia que tú ves, cómo se da. O... Por lo menos nosotros llevamos ya 18 años, así que los primeros 2 años fue aprendizaje, pero hace como 15 años atrás o es como tú lo apreciabas de... era como la apreciaba y como Sí, lo que habías visto Como se más veía. o menos. O sea, ese molde que se había visto más o sí, menos. era como que o sea, el pastor tenía no solamente la responsabilidad de como de guiar como habla pues las ovejas Sí. o como tú dices, predicar. Claro, siempre uno ve los pastores que son más predicadores, pastores que son más,
profetas. O sea hay unas variaciones, ¿verdad? Sí, tiene yo diría que mucha responsabilidad de lo que es lo que uno más o menos tiene esa expectativa de un pastor es como que abarque casi todo también, diría yo. Sí, sí. Y eso Sí. lo veíamos, pero a la misma vez, o sea, no lo encontrábamos en la palabra tampoco, así tan como de que el pastor era el que hacía todo. Porque veíamos en el libro de Hechos cómo la iglesia o la iglesia como estaba allí, o sea, no era tan grande, claro. La iglesia hoy día, pues son edificios, o sea, son muchas personas congregadas allí. En el principio, pues no era tan masivo, ¿verdad? Había mucha persecución. Era una iglesia completamente distinta. Y el concepto del líder o del anciano, como se menciona más en la palabra, pues tenía una guianza, pero no tenía tantas personas a cargo, no tenía, ¿verdad? Porque ahora mismo hay pastores que tienen edificios con miles y miles Sí, muchas personas, de miles. muchas personas. Y entonces pues uno se empieza a asustar, porque uno dice, ¿cómo va a ser lo que yo voy a hacer? Claro, sí. Porque desde un principio también, cuando yo recibí esa palabra, sabía que había algo distinto. Ok, vamos por Sabía ahí, que iba a ser entiendo. un pastor distinto. Y eso ya venía desde el principio. Y parte de la palabra que me dieron fue que iba a llegar gente que iba a llegar gente que yo las iba a ayudar porque iban a llegar heridas como que por otros pastores o por las iglesias. Sí, que por consecuencia tal vez de funciones de pastores que es tradicional, que el pastor que hace de todo hasta te puede limpiar la iglesia, que una cosa, tú dices, "Diatre, el pastor hace de todo, él es el que se encarga de esto, se va a encargar de lo otro", y uno dice, espérate, ¿será que nosotros le hemos puesto esa carga? Porque a última instancia en la Biblia tú no vas a encontrar, el pastor tiene que hacer todo esto. Pero No, fíjate, no lo vas a encontrar, tú sabes, pero, y eso es a la imaginación o la expectativa de nosotros mismos que tal vez asumimos eso. Y que nosotros hemos visto cómo están ejercido este pastorado que a su vez uno lo hemos admirado y hasta cierto punto hemos dicho, wow, nos gusta cómo se está manejando. Creo que, y por eso estamos aquí hablándolo, ¿verdad? Porque creo que podría traer un poquito de luz a ese pastor que a lo mejor está haciendo de todo. Bueno, que uno dice, ¿cómo tú tienes vida? ¿Cuándo tú descansas? ¿Cómo es que estás predicando y de momento tienes que ir a cuanto a casa hay y si aquel tiene algo, lo van a levantar a él? A ver, si hay que reprender un demonio, el pastor tiene que hacerlo. Amén. Si hay que bautizar, el pastor tiene que hacerlo. Si hay que hacer esto, el pastor tiene que hacerlo. Y uno dice, por eso le tienen miedo al ministerio pastoral. sí, es que con lo que tú mencionas nada más, hasta yo digo, no, Yo muchacho, no quiero yo eso. no quiero eso. No, yo no lo quería. Pero yo noté como quiera que según lo que estabas hablando, que no te quedaste en que lo recibí y voy a empezar, por ejemplo, ¿verdad? Quizás a imitar o copiar a todos los que he visto anteriormente. Noté que empezaste a buscar. Sí. ¿Cómo es el ser? ¿Lo que hago? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es la guianza correcta de ser un buen pastor? ¿O cómo me debo de dirigir? Más o menos. O sea, noté que no te quedaste con eso de que, bueno, pues lo que aprendí de alguien fue esto y lo que vi y voy a tirar eso para adelante, olvídate. Dijiste, no voy a cometer el mismo error Sí. de la Torre de Babel. Creo que eso es algo... Dijiste, espérate, sí. tengo que buscar cómo es que la cosa. Porque yo creo que eso fue muy importante, que lo más importante en parte de lo que ha ayudado a que seas un pastor diferente y es que no te quedaste encajonado en lo que has visto y ya. Buscaste, fuiste más allá, leíste la palabra. Sí, no se queda en un pensamiento y ya. Pues como parte de mi formación, soy autodidacta, mi esposa Sí. también, o sea, la pastora. Sí. Somos autodidactas y nos gusta buscar, si alguien dice algo, no lo tomamos Sí, a la ligera. Sí, eso es, ya de está. por sí. No, tiene... la vida como que nos enseñó un poco sobre eso. Mis errores me enseñaron sobre eso, como por ejemplo lo de la Torre de Babel. Sí. Hubo varias cosas que nos enseñaron sobre eso. Y pues uno empieza como que a poner sus pautas y a decir... Y uno también empieza a mirar los modelos. Claro. Uno empieza a mirar los pastores, ¿verdad? Y no es que queremos traer crítica a todos los pastores que hemos estado. Hemos tenido pastores muy buenos. Y hemos conocido a muchos buenos. No, de verdad que sí. No, de verdad que no. Nada que ver. Yo entendería que
lo que queremos es ayudar. Pero en el momento de formación mía, pues vimos pues, muchos errores y uno dice, pues, pero hasta cierto punto, uno dice, ¿por qué les pasó? Claro, Ujú. ¿Por qué ellos cayeron? ¿Por qué metieron las patas aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Y allí es que uno empieza a ver muchas realidades. A veces no es culpa de ellos. A veces, como tú decías, Gama, y como si lo haces todo, ¿verdad? Hay un refrán que dice como que el que mucho abarca poco aprieta Sí, sí, no, o se te quema un plato. O sea, llega un punto que si lo quieres hacer todo y no quieres... no vas a dar abasto, no sí. vas a dar abasto. Y algo va a salir mal. Sí, No, no, y las implicaciones son serias. Sí. Porque estamos hablando incluso hijos de pastores heridos Ujú. que no quieren saber de Dios. qué fuerte. Y eso es bien fuerte. Y uno dice, espérate, ¿qué está pasando? Porque ¿cómo es que una persona, uno dice, hijo de pastor, uno asume, yo por lo menos asumía en su tiempo, que ellos iban por el mismo camino y que tal vez iban a tener esa relación como su papá la tuvo, pero sin embargo uno ve hijos de pastores rebeldes y tú dices, ¿cómo es eso posible? Como que no te da la cuenta y obviamente ahí uno se da cuenta que tal vez no hay unos balances correctos. Sí, Y, ok. y quizá mucha gente le va a echar la culpa al hijo. Y uno dice, pues, tal vez El el hijo hijo... rebelde, sí. Sí, sí, aunque tal vez el hijo tiene su responsabilidad de buscar de Dios, cada cual. Pero el hecho de que nosotros en vez de crearle puente a nuestro hijo o a las personas, estamos creando separación, es bien problemático. Y para mí eso es un asunto muy serio que debería de nosotros evaluar qué estamos haciendo y cómo deberíamos hacerlo. Incluso he visto, no tan solo de pastores, porque estamos hablando hasta de ministros de que se dedicaron a la música y predicaban en iglesia, Ujú. y he escuchado de ministros que cantan famosos que dijeron, wow, hubiese dado un stop y hubiese creado un poquito más de balance en mi vida con respecto a otras cosas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando, Sí, no. pero Definitivamente, ¿no? Y que, ¿verdad? Te hice esa pregunta de si alguna vez te pasó por la mente, porque, como bien decía, la gente tendrá, el que le toque a lo mejor ese momento donde le digan, mira, te veo como pastor, pues lo ponemos de esta manera. ¿Por qué le preguntaba a ti eso? Porque yo creo que la gente entienda, ¿verdad? O los que son pastores actualmente, que hay cosas que a lo mejor hacemos y lo hacemos con la mejor intención, claro, Ujú. pero a veces cuando se hace no sabemos que estamos cometiendo un error o no está funcionando. Entonces uno dice, ¿por qué a lo mejor no está funcionando? ¿Ves? Por eso es que fue bien importante esa parte donde mencionaste que fuiste a buscar por la palabra. ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo empiezo a dirigir? Y todo eso te ayudó a que seas un pastor efectivo como lo eres hoy en día. Y ahora que Gamaliel mencionaba esa parte de la familia, que va al punto que sigue ahora, que dice, que es otra preguntita, dice la siguiente. ¿Cómo haces un buen balance entre la familia y la iglesia? Ya que se dice que, ¿verdad? Por ahí, que el ministerio es lo primero. Porque yo he escuchado mucho eso. ¿Tú has escuchado eso, Gamaliel? Que la mucho. gente diga, no, es que el ministerio es lo primero en mi vida. Yo he O sea, visto ¿cómo hacemos ahí, pastor? esos memes cristianos que te dicen, mira, seguir a Cristo, ser pastor muchas veces va a ser perderte cumpleaños, perderte cosas. Oye, es que es verdad, oye, es Y verdad. yo me quedo como que, ¿en serio? ¿De verdad que eso es así? Porque el ministerio es lo primero. Antes que tu esposa, inclusive, porque yo tengo que servir a Dios de la manera correcta y Dios es primero que todo. Eh, Y como que yo creo que a lo mejor hay una leve confusión en eso. ¿Cómo tú has logrado, verdad? Vamos a decirlo así. vamos a dejar que el pastor nos Sí, ilumine sí. un poquito. Vamos, pastor, porque yo sé que, o sea, tienes a la pastora, tu esposa, Débora, Ujú. tienes dos, ¿verdad? Una niña y un chico, o sea, que son cuatro, es un núcleo dentro de, ¿verdad? Que tienes que ver cómo haces ese balance donde tú dices, me toca entonces dirigirme a la congregación, hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que representan para Dios, ¿verdad? Ciertas cosas, pero a la misma vez no quiero descuidar a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. ¿Cómo te has logrado centrarte y mantenerte firme en eso, en que no descuidar una cosa de la otra por ese concepto de que es que tiene que ser el ministerio lo primero en mi vida, por encima de mi familia inclusive a veces? Mira, primero que nada, lo primero es Dios, es mi relación con Dios, es lo primero. Segundo, el ministerio, cuando en Génesis Dios estableció, está Adán y Eva, hombre y mujer, y ese fue como lo de las primeras cosas que hizo Dios allí.
¿qué fue lo que hizo Satanás? Empezó a trabajar con traer división allí. Ya vemos, sí, por dónde va la dinámica, sí. Y entonces, al traer ese rompimiento allí, pues todo siguió como un dominó, siguió cayendo, ¿verdad? Parte de las cosas que nosotros como decía, como que uno empieza a mirar, uno empieza a ver los patrones, uno empieza a ver los errores que han cometido otros. Pues uno va a la historia, o sea, no. Hoy día la historia está más fácil, accesible que nunca. Y allí empezamos a mirar y empezamos a leer la Biblia. Y empezamos a mirar los patrones, los modelos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que es el libro de Hechos, lo que eran los modelos allí, lo que está en las cartas que escribió. Y entonces empezamos a contrastarlo con lo que significa ser un pastor hoy día. Y entonces empezamos a ver ciertas cosas. Una que vimos que hay muchos pastores donde el pastor es el que sigue a Cristo, pero es como si él está solo. Sí, corriendo con todo. Todo, que incluso yo escuchaba diciendo a las esposas, no, eso es de él. Es como que uno iba donde ella, donde la pastora, y la pastora, no, él es el pastor. Yo no. Sí, como O sea, yo que soy la esposa del pastor, pero yo no. Y pues si la esposa está así, los hijos, pues, ¿verdad? No, ¿verdad? Ni imaginarlo, no sí. espero mucha diferencia, claro, a menos que él se dedique. Pero, ¿qué pasa con eso? Empezamos a ver que muchas veces, como decían, yo me voy a toda, ¿verdad? Con el ministerio. Nosotros dijimos, no, es que nosotros tenemos que asegurarnos de los dos. Estar comprometidos con lo que Dios nos está llamando. Ok, sí que usted... Los dos. Tenemos que ser nacidos, asegurarnos de ser personas nacidas de nuevo, porque cuando uno va al libro de Hechos, uno ve que ellos venían a los pies de Cristo, ellos eran bautizados, se les explicaba el Evangelio, eran bautizados, recibían el Espíritu Santo, y entonces comenzaban a ejercer lo que fuera, ¿verdad? Tenemos un ejemplo cuando vino la situación con las viudas, que los apóstoles dijeron, pues vamos a escoger personas llenas del Espíritu Santo para que entonces sirvan en las mesas a las viudas. Pero entonces allí uno ve una transición donde personas llenas del Espíritu Santo que empiezan a servir en las mesas, pues eso lo hacen bien, pero en su tiempo libre de momento empiezan a hablar en las calles. Allí es donde viene lo que le pasa a Esteban. Sí. Viene la persecución. Felipe sí. que estaba en las mesas, sale. Felipe se convierte en de los primeros evangelistas que mencionan allí, ¿verdad? En la Biblia. Pero es evangelista, pero sale y entonces comienza a predicar la palabra, echar fuera demonios, sanar enfermos, bautizar. Y uno dice, lo que nosotros decíamos era como que, espérate, pero... No se quedó sirviendo las mesas nada más. No se quedó sirviendo en las mesas. Estaba lleno del Espíritu Santo y él hizo lo que tuvo a la mano y lo que el Espíritu Santo le empezó a guiar. Pues nosotros dijimos, espérate, nosotros tenemos que asegurarnos de que mi casa esté llena del Espíritu Santo y eso va a ser ese puente que tal vez ese puente que nos va a dar como la convicción, porque muchas veces mi esposa tiene una convicción y tal vez yo no tanto, pero como los dos tenemos una relación con Dios, llega un punto que como que Dios nos habla, o sea, es como que llegamos a un acuerdo y es porque los dos estamos concentrados en tener nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y que eso ayuda mucho porque, como bien estás mencionando, tienes una responsabilidad que tú dices, quiero hacer las cosas como son, llevar ese pastorado de manera correcta, pero solo no está bien. Entonces, que los dos se hayan enfocado como pareja y decir, bueno, vamos a hacerlo juntos porque no se va a tratar de que yo empiece a hacer esto y tú quédate por tu lado y olvídate de mí. Yo voy por encima de ti. Porque tampoco puede ser así porque los dos ya son uno. O sea, que tú no puedes ir por encima de ella. O sea, que yo creo que eso también va de la mano con lo que están mencionando de decir los dos ambos, vamos a hacer esto. Exacto.
Fíjate que yo siempre he tenido una visión con respecto a eso. Creo que eso lo hablaba en una sección, en una ocasión, que a veces somos muy dados a los lejanos y se nos escapan los cercanos. Pero yo siempre digo, a veces la gente dice, no, el primero es el ministerio. Siempre he visto que el primer ministerio que se le entregó al hombre, es decir, es la familia. A ver, eso debe estar ahí primero. Tú sabes que no debe ser, incluso bíblicamente, en Primera de Timoteo, que me gustaría leerlo rapidito, que dice todo, cuando se refiere a persona que quiere ejercer un pastorado como tal, ¿verdad? Dice, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos le respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ay, eso está fuerte. Sí, porque es que, vuelvo y te digo, ¿cómo no cuido mi casa? No soy alguien dado a ella. Vuelvo y te digo, porque se dicen esas cosas y a mí me crea ruido cuando tú me dices, bueno, me pierdo el cumpleaños, me pierdo de, no sé, cualquier evento significativo de mi hijo y no soy parte de él. Son cosas que no vuelven porque ya pasaron. Sí, no, son eventos de una vez. Te graduó o pasó esto y tú no fuiste parte de... ¿Qué pasó? Porque no estuviste ahí. Y tú dices, no, es que necesitaba darle consejos a alguien que estaba allí. Y yo creo que todo eso va de la mano porque tal vez, a lo mejor lo estás haciendo todo tú. Y como pastor, a lo mejor no aprendiste a discipular y que se discipule a otro o que tal vez... Y eso es lo que tal vez yo veo que por lo menos... Y yo sé que en muchas iglesias se da esto, pero veo la diferencia en ese sentido, que no todo lo tiene que hacer a ti. Y eso es lo que hemos visto, fíjate. Como dice Gamaliel, lo hemos visto mucho. Inclusive, ustedes han aprendido a delegar de manera sabia. Le pasó a Moisés. Sí. Moisés se estaba volviendo loco. Y vino el suegro y le dijo, papá, espérate, te vas a morir, loco, haciendo esto. Tienes que manejar, tienes que empezar a delegar. Y quizás nosotros como que pasamos desapercibido eso. Y hay muchos Moisés corriendo por ahí. Que inclusive comete el mismo error que Moisés hizo, que él era el único que hablaba con Dios. Y los demás no hablaban con Dios. La relación, y es bien triste que la iglesia se limita a simplemente yo comer o ver, disfrutar de la relación que tuvo el pastor con Dios y lo que Dios te dio, yo quiero recibirlo. No, espérate. Yo puedo directo. Ahí está. Yo creo que ese es el... Sí, y yo creo que es de las más cosas que vimos y que con ustedes, pues, porque a veces cuando uno está en la iglesia, lo que uno ve es que no todos han recibido, o sea, no todos han nacido de nuevo. Entonces yo puedo tener una iglesia de 500 personas, pero ¿cuántos realmente han nacido de nuevo? Y entonces si entramos en el tema de los líderes o las personas a las cuales delegamos, ¿cuántos a veces han llegado tienen las cualidades, tienen las capacidades para hacer lo que tal vez el pastor necesita, pero no han nacido de nuevo? Tal vez hicieron una oración de arrepentimiento, pero se quedó ahí. No hay fruto. Sí, no han visto fruto, pero tienen los skills, o sea, tienen las habilidades, han desarrollado, tienen lo que hace falta para correr ciertas actividades o para dirigir ciertos grupos, porque por su nivel profesional, pues pueden hacerlo. Pero entonces, ¿cuántos hemos visto que como de la misma forma que si el pastor y su familia no han nacido de nuevo? Porque vamos a poner un ejemplo de que yo no vaya a un cumpleaños de un hijo mío. Eso de seguro, pues no sé, tal vez podría pasar, pero de seguro que si pasa, está hablado, está coordinado, fue que hubo una situación extraordinaria y como mi esposa es nacida de nuevo, entiende el compromiso, entiende los sacrificios que a veces hay que hacer, más mis hijos también, pero ellos son más niños, que a veces como quieren es más difícil, pero si tengo a mi esposa que está en el mismo nivel, ella me va a cubrir y ella va a entender las situaciones. Ahí cambia todo. Y entonces cambia, y lo mismo viceversa. Hay veces que mi esposa va a tener que, entonces yo no voy a poder ir y yo voy a estar acá,
Pero cuando los dos hemos entendido el compromiso y el pacto y lo que tenemos con Dios, pues lo vamos a hacer, pero bajo un entendido y donde los dos estamos caminando en esa cobertura de que entendemos lo que hacemos. Fíjate, que quiero tocar ese tema, porque lo que me estás diciendo, y por lo que entiendo, es que cuando hay un pastor, la esposa es pastora también. Yo sé que son temas difíciles, pero si son uno, ¿qué está pasando? ¿Se lo delego a él nada más o va a ser de los dos? Ya hay, yo sé que tal vez es una polémica que tal vez mucha gente dirá, ¿no? Que Dios llamó a él, pero ¿y tú como esposa, cuán idónea puedes ser para que eso fluya bien? Ya hay, ¿tiene que ser ella pastora también? ¿No? Y también va de la mano con que si fue a ella que le dieron el llamado, porque hay pastoras, obviamente, y también está el hombre que dice lo mismo, ¿no? ¿Eso es de ella? Eso es ella, porque es que ella es más, este famoso, dicen siempre, es que ella es la que habla lindo. Pero ahí esa es otra. Eso lo dicen mucho, es que ella es la que habla lindo. Oye, pero quizás no es que hables lindo, pero... Ser pastor no es que hables lindo. Por eso, pero es que ese es el problema, que lo ven así. Es como que no, es que ella es la que sabe hablar y yo aquí no me meto. Pero no entienden lo que tú estás mencionando, lo que vas mencionando, que va más allá de saber hablar lindo. Es esa relación que estás teniendo con el Espíritu Santo, que va de la mano con que está en el mismo pensamiento también como pareja. Y yo creo que eso también, cuando están los dos así, va a reflejar que hasta los hijos van a estar bien, porque una familia que tiene a sus papás, la mamá y a papá, saludables, ya están reflejando algo bueno a sus hijos. Entonces yo creo que por ahí también ayuda a mantener ese balance. Y que esto no es algo de domingo. O Sí. sea, esto es algo que se tiene que vivir 24/7. O sea, en la casa, o sea, que no, el pastorado, no, eso es el domingo en la iglesia. Bueno, si fuese eso, nada más. Olvídate, se retiran hasta el domingo. Como un trabajo, ¿verdad? Sí, Ponchaste, saliste y ya, hermana. Llevaste la prédica, tuviste toda la semana para prepararte, sacaste tu tiempo nítido. Muchas veces nosotros no hemos tenido tiempo en la semana para prepararnos por otras 20 situaciones. Y uno tiene que, pues, sacar el tiempo. O sea, pues mira, mi esposa tiene que ir con los nenes para que, porque ellos necesitan también su tiempo, pues ella se va, yo me quedo preparando la prédica que es para el otro día, porque no tuve en la semana tiempo, porque o estuvimos atendiendo a alguien, o estuvimos fuera. Pero es un equipo, pero es un equipo guiado por el Espíritu Santo, que es la gran diferencia, porque cuando uno no está en esa sintonía, ahí es donde empiezan las diferencias y todo eso. Es el eso. principio de dolores, ¿verdad? Como, sí. Es una debacle que va cayendo. Ese es el primer efecto dominó. Se cayó esto en tu casa, tienes un problema. Creo que, fíjate que es un buen equipo. Y yo viendo a Jesús, uno dice, pero Jesús no estuvo con todos los discípulos como tal. Es decir, tenía 12 cercanos, pero habían otros. Sí, sí. Habían otros que los 70 que envió. Y tú dices, pero entonces los 12, que eran los principales, eran los más cercanos. Y creo que yo, viendo eso, yo digo, bueno, un buen pastor probablemente no esté con todas las ovejas que estén ahí, pero se enfoca en unos líderes en particulares, y esos líderes particulares se van. Es como un efecto cascada, que esto siempre lo he visto así, que cuando tú discipulas y están conscientes que es responsabilidad de todos, que no es del pastor nada más, sino que él se enfoca en alguno y va moviendo y va haciendo y ejerciendo su pastorado y va viendo cómo lo estamos haciendo cada uno, pues esos van a otro y a su vez. Y a mí me ha encantado, ¿verdad? Que a veces cuando pasa, mira, tenemos que orar en una casa o vamos a orar por alguien, ¿quién puede? Y a veces ustedes no pueden. Y nos delegan la responsabilidad. Mira, Gamaliel, brega con Jonathan, vayan a esa casa. Y nos los delegan, nos dicen, mira, la situación es esta y ustedes bréguenlo. Y nos los dejan. Y yo digo, wow, qué brutal. Porque ojalá como pastor, yo no sé si es eso, que es falta de personal o de personas que estén apoyando al pastor, porque asumen que le toca al pastor. Y personas que nos escuchan. Probablemente, a lo mejor se está dando esa dinámica en tu iglesia. Necesitarías preguntarle, pastor, ¿usted necesita que yo le ayude?
que yo pueda, porque ya tal vez yo no soy el pastor de la iglesia como tal, pero vas a ejercer, y me he visto ejerciendo como pastor. Ujú. Que uno se mueve en ese rol de momento y estoy en el que la función. Así que más allá de un título que estoy funcionando como tal, y a lo mejor el pastor no va a ir hasta la funeraria, no va a poder, porque a veces no puede. Ujú. O no va a ir a todos los eventos. Y es complicado cuando tú le impones eso al pastor, de que él tiene que hacerlo. Porque, ay, el pastor no estuvo aquí. Pero mira, había gente. Ujú. Y hay más gente dentro de la iglesia que él Sí, no es el único no es que el participa único. en la iglesia. ¿Entiendes? Eh, Es que Es que definitivamente vuelvo y te es digo, eso. si el pastor no ve esto como que tengo que empezar a delegar, se va a hacer cargo de todo. Y el efecto va a ser es que, obviamente, mi casa se va a ver perjudicada porque no voy a estar presente en la No. mayoría de las cosas. Porque si tú quieres hacerlo todo, va a ser bien complicado. Y adicional que no vas a poder ser funcional haciéndolo todo. Porque uno no puede. Necesita que esto tú vayas discipulando, crees varias funciones. Está el maestro, está el que predica, está el que enseña el maestro. Y tienes que tener varios. Y por eso incluso en una misma iglesia hay varios pastores. Ujú. Es que yo diría que eso es una de las cosas, una de las claves, yo diría, para poder mantener ese pastor saludable. Ese pastor, ¿verdad? Como dice el tema, ese buen pastor, porque ahora mismo ya tú ves que es como una cadena, como estabas diciendo. Si ellos primero los dos no están enfocados en lo que Dios está dando, se afecta a los hijos. Porque entonces, ¿verdad? Uno abandona al otro. Después entonces, si me enfoqué yo solamente y la esposa no se enfocó, entonces él se empieza a cargar porque tengo que cargar con todo. Me toca a mí correr con toda la iglesia. No está delegando. O sea que por algo somos el cuerpo de Cristo. Ujú. Y a veces los pastores se les olvida eso. Y yo no digo que a lo mejor no es que habrá el pastor que a lo mejor tendrá mucha energía, pero la realidad es que siempre hay gente que le pasa eso, que yo escucho de estos pastores de cierta manera que se sienten quemados. Cuando decimos quemados en Puerto Rico, están muy cansados, consumidos. Ujú. Y cuando tú hablas con ellos, lo primero que a lo mejor te dirán es eso. Yo estoy que no puedo ya con mi vida, esto está fuerte. Pero es por ese problema que no han logrado hacer un balance entre mi pareja, en el caso de que tenga pareja, Ujú. y esa relación con el Espíritu Santo que te va a guiar y te va a hacer ver, hey, estás abandonando esta área de tu vida. Porque si tampoco no nos relacionamos con el Espíritu Santo, hay veces que no nos va a empezar a mostrar las cosas que tenemos que seguir cambiando. Pero veo que Wow. has tomado unas decisiones donde, por eso es que podemos ver que tú y Débora son felices, porque yo nunca los he visto ustedes mirándose mal o que casi ni se miren, como que, porque por las cosas que han pasado, ¿verdad? Que no estamos viendo. Ujú. Pero gracias a Dios hemos podido ver como ambos se comunican. A veces ustedes están backstage hablando, mira, o sea, tras bastidores, como decimos, como que mira, dile a Jonathan. Se les ve la Tal. pasión, se les Sí, ve la entonces tú ves pasión. esa dinámica. Entonces esa dinámica está diciendo, oye, esto está funcionando. Porque han entendido eso. Que no me toca a mí correr con todo. Que sí, que hay cosas que, muchas de ellas, que esa es la pregunta que viene ahora, que por eso lo traigo, Ujú. que es la siguiente que dice, ¿cómo entiendes que todas las decisiones o pasos que se deben de tomar a beneficio de la iglesia se deben de tomar? ¿Solamente lo apruebas tú? O sea, exclusivamente Pastora Adiel y Pastora Débora son los que toman decisiones y aquí nadie más no puede mover un dedo si yo no lo digo. O ustedes son un poquito más flexibles y dicen lo que estamos hablando ahora. Mira, ¿qué opinas? ¿Ustedes escuchan la opinión de los demás? ¿Verdad? Es que yo sé que esto es un poco fuerte lo que estoy diciendo, porque a lo mejor me dirán, ¿pero qué te pasa si el pastor es el pastor? ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que el pastor no puede tomar una decisión firme de decir algo y que todo el mundo tiene que obedecer eso? Eso es algo que yo sé que a lo mejor la gente va a decir, pero si Dios lo ubicó, él es el que tiene que mandar ahí, nadie más. Ujú. Los demás tienen que obedecer porque él es no sé, el ángel de la iglesia. Sí, sí. No, Eso está un poquito, no sé, porque yo creo que eso también afecta mucho, porque eso va a afectar también la pregunta anterior. Ujú. O sea, ¿cómo tú ves eso a la hora de tú tomar una decisión, de tú decir, bueno, vamos a empezar a hacer esto? ¿Cómo tú lo ves? Sí, mira, como decía Gamaliel, Jesús se encargó de trabajar con 12, ¿verdad? Que tenía de cerca. Esos 12 él se encargó, cuando Jesús se va a ir, le dice, no se vayan hasta que nos reciban
el Espíritu Santo, Santo, entonces me seréis testigos. Nosotros, o sea, cuando, ¿verdad? Lo que nosotros hemos entendido y en base a cómo está y lo que vemos de Jesús y lo que vemos en la palabra, Él preparó 12. ¿Qué pasa? Nuestro deber no es tratar de imponer lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Tenemos que mencionarlo y tenemos que decirlo. Claro, es que, ¿verdad? Todo esto tiene como unos prerequisitos o unos pasos que tomamos antes, porque nos aseguramos de que esos que están en nuestro equipo de trabajo sean nacidos de nuevo, tanto él como su esposa, o sea, que sean matrimonios firmes, sólidos, llenos del Espíritu Santo, que estén escuchando a Dios de forma personal, de forma privada, que busquen en sus casas. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión firme, la mayoría de las veces, ya el Señor ha empezado a ponerlo en el corazón de cada uno de los que estamos allí también. Okay. Y no Sí, cae, sí, sí. no cae como de sopetón, como que lo estamos trayendo. Muchas veces ya el Señor ha empezado a inquietar porque el Señor nos ha unido como equipo. El Señor nos ha unido. Fue el Espíritu Santo el que empezó a unirnos, o sea, que trajo a Ludamar y Luis, que trajo a Gamaliel, que te trajo a ti. El Señor empezó, y entonces los otros que han venido, que los hemos traído al grupo de liderato, se está viendo lo mismo, porque es el mismo Espíritu. O sea que, ¿verdad? Para que podamos entender, gente, sí, que tú como pastor fuiste entendiendo que yo no quiero gente que esté a mi lado, y me refiero cuando digo no quiero, es que cuando empiezo a nombrar líderes, quiero que sea gente que de verdad tenga una relación con Dios. Entonces, cuando tienen esa relación con Dios, entonces no se te hace tan... No, tú a lo mejor estás pensando, déjame ver cómo lo digo, pero como esas personas ya se están relacionando con Dios, están teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, de cierta manera ya no lo estás viendo como, vamos a decirle, como imponer, porque ya sencillamente al tú mencionar, los 2 o 3 ya están diciendo, pues fíjate, yo lo estaba pensando también. O sea, que ya el Espíritu Santo viene moviendo a los demás líderes que sabiamente el pastor escoge, ayuda a que tus decisiones no se vean o no sean impuestas, por decirlo así. Sí, hasta cierto punto. O sea, están los dos escenarios como quiera. Sí, como quiera, sí, es verdad. Porque está el escenario donde ya alguien lo trae y está el escenario donde vamos a romper tal vez alguna vaca sagrada, alguna doctrina, algo que fue, pues, que la persona lo seguía por tradición, porque se le enseñaron así, y entonces vamos a empezar a romper allí. Tal vez allí, como la tradición está muy fuerte, o lo que le enseñaron o lo que sea está muy fuerte, va a haber un choque. Lo que nosotros hemos visto que como que ha funcionado, ¿verdad? Por decir, es que, claro, lo decimos. Pero ¿a quién se lo imponemos? A nosotros. Porque Dios nos dijo a nosotros, tú habla y empieza a moverte y los frutos los convencerán. Entonces, empezamos a actuar en base a lo que decimos, porque entonces no, ¿verdad? Como a veces uno dice, de la boca para afuera es un mamey. No. Sí. Tú tienes que poner, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, tú tienes que empezar a ejercerlo. Primero. Respaldarlo, sí. Es como, ¿verdad? El líder hay una película que no quería mencionar el nombre, pero que salen y viene el capitán, es el primero que está al frente. Sale corriendo y todo el ejército viene detrás. Porque sí. él está allí con su equipo, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que si hay algo que es va a ser como chocante, que nos ha pasado, que, ¿verdad? Con ustedes mismos nos ha pasado. Eso ha pasado. Empezamos a traer, y es como empezar a romper algo, pero no tratamos de obligarlo, sino que nosotros nos obligamos a nosotros a hacerlo y nosotros, o sea, porque nosotros estamos orándole a Dios también, diciendo, Señor, tú eres el que está diciendo esto, lo vamos a hacer. Pero pues tiene que haber fruto, tiene que haber convencimiento, porque no somos nosotros los que vamos a convencer, es el fruto de esto. Es que tú de verdad los empiezas a convencer a ellos y ellos empiezan a decir, espérate, Señor. Y entonces allí ustedes se empezaron a meter con el Señor y el Señor también empezó a traerle entendimiento, empezó a romper cosas. O sea, y que esto no es algo de que, porque el Señor también rompió cosas en nosotros. Empezó como que primero con uno,
Pero la cuestión de imponer, Sí, hay que ver cómo... hay veces que esa imposición pues tiene que venir, tiene que venir. Sí, porque va a crear estar. lo que estás diciendo, un rompimiento. Ujú. Porque esa imposición, ahí es que cambia todo, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora, Ujú. es guiada por el Espíritu Santo. Ujú. O sea, que ya no es una imposición que simplemente es porque yo lo digo. No es un capricho. ¿Entiendes? No es porque... O sea, ahí cambia todo, porque inclusive aunque la persona se incomode, porque tú le digas, mira, esto hay que dejar de hacerlo. Así. Por esto, y esto. A lo mejor la persona te diga, pero es que yo no estoy de acuerdo. Y a lo mejor se vaya seria. Pero como está guiado por el Espíritu Santo, al momento quizás no lo recibo muy bien. Y tú sabes, los ánimos no están muy buenos que digamos por parte de la persona. Ujú. Pero después va a crear ese rompimiento donde va a decir, yo creo que lo que estaba diciendo el pastor tiene razón. Y de cierta manera es como dice, es una palabra o algo que tenías que decir que sabía que decir y punto. Porque no estaba corriendo como se supone que sea guiado por el Espíritu Santo. Que yo creo que, no sé, Gamaliel, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que... Y he visto, por lo menos nosotros, en la experiencia, en la dinámica que hemos tenido, como la relación con ellos, que hemos tenido conversaciones, a veces yo le voy con ideas a Debbie y le digo, mira, Debbie, oye, estoy viendo esto, ¿qué tú crees? Se me ocurrió esto. Y ella ya lo venía meditando, ya el ya lo Señor le estaba venía pensando hace hablando, rato, ya sí. lo venía, ya el Señor le había dado y dice, tú no sabes, pero ciertamente ya el Espíritu me había guiado por esta dirección y yo, pues mira qué bien, pero eso es porque obviamente te aseguras en la medida posible, ¿verdad? De que cada uno de los que están contigo, pues tienen una relación con el Espíritu. El Espíritu es uno. Claro. Y por eso Que es que lo van que- a sentir lo mismo. Sí, desde luego. A veces, escuchen, no es que estaremos de acuerdo en todo, porque es que no es esta No. utopía de, wow, cantamos todo bien chévere porque estamos de acuerdo todos. Hemos tenido diferencias, y desde luego. Y yo como oveja, que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Porque nosotros venimos de una relación de amistad. De amistad que nos Sí, es que- vacilábamos, amistad bien a fuego, mejores amigos que... y yo como hermano también todo. Sí, no, Que es cuando entramos en esa dinámica y después, desde luego lo empezamos a ver como pastores y a veces nosotros tenemos que entender que, y yo he aprendido porque vengo de un pasado rebelde y a veces no estoy de acuerdo con unas cositas que no son mayores ni de dogma ni nada que ver, sino asuntos que yo digo, fíjate, esto se debería manejar de esta forma. Y, y a veces que nos digan, mira, lo quiero manejar así. Me someto y digo, vamos a manejarlo así. Y me doy cuenta que es mucho mejor. Y uno dice, mira. Porque como parte, a veces, y he entendido su función y digo, espérate, no, hay que hacerlo así. Tal vez no me parece, no estoy de acuerdo al 100%, pero mira, vamos a manejarlo. Porque me tengo que someter. Y yo sé que esa palabra suena y le hace ruido a mucha gente, someterse. Pero como pastor, él tiene una función. Sí, por algo Dios lo ubicó ahí. Lo ubicó ahí. Sí, sí. Y tal vez a lo mejor a mí, como pues a mí me gusta enseñar, pues en esa función me desempeño mejor. Y no es que ejerza, tal vez a lo mejor tengo un funcionamiento tal vez como pastor en algún momento dado con alguien, pues lo ejerzo, pero siempre voy y he entendido como oveja. Ujú. Empiezo a preguntar y le digo, Adiel, mira, está pasando esto, ¿qué tú crees? Porque es mi pastor y lo he entendido y lo he abrazado y así mismo con Débora. Débora, he visto esto. Mira, tengo esta realidad que quiero llevar esto. ¿Qué tú crees? Y ella me empieza a dar sus inquietudes. Y yo digo, wow, sí. Y tú ves que estamos en el mismo espíritu, porque el espíritu me inquieta. Y a su vez, pues va inquietando. Pero es la garantía de que todos estemos conectados, ¿verdad? Porque si no estamos conectados, va a crear un problema porque van a venir los egos. Todo el mundo va a dar para su lado. En vez de ir a favor del que el reino de los cielos se expanda. Y si tú no te aseguras que tu gente esté conectada, vas a tener problemas. Sí, va a ser un problema por lo que tú dices, porque sencillamente todo lo que digan los pastores, este es lo que quieres mandar a uno. Es que no me gusta lo que él dice, no siento que viene de Dios y ni siquiera están buscando de Dios. O sea, no. Entonces, por eso es bien importante lo que estás diciendo, que esos líderes estén llenos del Espíritu Santo. Estén conectados. Si no están conectados, papá, vas a dar para su lado. Y eso es un problema porque no estás conectado, mano. No hay forma de que esto entre en una armonía porque no estás conectado con el mismo espíritu. Pero mira cómo es la cosa. Aún, porque, gente, nosotros, primero antes de que esto se formara de esta manera, que tuviese lo que es el ministerio a la puerta, nosotros simplemente, como decía Gamaliel, éramos amigos. Y nos estamos reuniendo para
buscarle a Dios, pero en el proceso los pastores tuvieron que identificar eso. Ellos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tuvimos que entender que Dios les dio un llamado y aunque son nuestros amigos y los amamos con nuestro corazón, oye, si Dios los puso por algo, a lo mejor al momento no estamos viendo las cosas como queremos. Me refiero a lo mejor el punto de vista que tengo, pero el Señor siempre me ha inquietado que a la larga o a la corta siempre todos terminamos en el mismo pensamiento, el mismo sentir, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Que aunque a lo mejor nos choque algo que nos dijiste o que nos dijo la pastora, uno dice, a mí no me gusta mucho lo que dijo, no quiero, como que no me siento muy motivado. y hemos tenido que entender, oye, si soy guiado por el Espíritu, tengo que tener la humildad de reconocer que si ellos lo están diciendo, oye, no es por capricho, como estabas diciendo, no es porque lo quieres imponer, es porque es por nuestro bien inclusive. Porque yo nunca he visto que ustedes quieran hacer algo para su beneficio propio. Y no lo digo porque el pastor esté aquí, lo digo porque lo he sentido así. Y, ¿verdad? Y es algo que ¿verdad? Lo he sentido de esa manera. Y que nos conocemos porque parte también de lo que conlleva, nuevamente, el patrón a seguir. O sea, uno mira la Biblia, uno mira a Jesús. Jesús hasta vivió con ellos. Sí, que él estaba Jesús con se ellos pasaba ahí. 24/7 con ellos y andaba. Entonces, ¿qué nosotros también hacemos? Pues no solamente no solamente estamos con ustedes o con las personas que estamos discipulando solo el domingo. Tratamos de tener tiempos aparte donde entonces podamos compartir y donde... Llevar esa inquietud, yo diría, esas cositas que a lo mejor uno quiere hablar. Y que a veces allí uno ve el comportamiento. Allí uno ve los roces. O sea, allí uno ve si hay un roce, uno dice... Porque esto algo no está pasando, sí. Porque esto no se están mirando. algo les... mira, ¿qué pasó? Y llegó a la fiesta y llegó sola. Pero ¿y tú? ¿Qué pasó aquí? No, pues que tú sabes. No, ¿cómo que no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ese tipo de dinámica, si uno vive una vida de domingo, pues tú no te enteras de nada porque el domingo todo el mundo llega planchado, vestido, peinado y nítido. Mejor cara. La mejor cara. Pero cuando uno vive en otros momentos y uno se involucra en los momentos buenos y en los momentos desastrosos, difíciles de la vida, allí uno empieza a ver qué es lo que realmente hay en el corazón, qué es lo que realmente, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y uno empieza a ver también la transformación, uno empieza a ver cómo el Espíritu Santo está trabajando, uno puede ver si es alguien que uno acaba de conocer, uno en esos momentos aparte es donde uno empieza a ver cómo el Espíritu Santo está trabajando, porque uno sabe cómo reaccionaba al principio y después cómo entonces sigue reaccionando luego. Y allí uno empieza a decir, pues está dando fruto, le puedo dar un poco más. Está dando fruto, mira, uno ve que está cambiando en esto, vamos a darle un poquito de responsabilidad. Vamos a ponerlo para que traiga la palabra aquí, para que haga esto, porque uno está viendo los frutos en lo cotidiano. Sí, es que es como tú dices, porque cuando uno va a la iglesia, uno va como que no, voy ready. Vamos ready. Y aunque estén peleando la pareja, aquí no pasó nada. Ajá. Pero en el diario constante, ya la confianza nos tiene en la iglesia, estoy fuera del templo. Como que quizás a lo mejor se notan esas conversaciones raras donde tú dices que a lo mejor algo está pasando. Y el relacionarte, que es lo que has mencionado, esa relación de no ese pastor que sea distante, inalcanzable. Esa relación donde yo puedo acercarme a ti o a la pastora Débora y decir, mano, hace tiempo que ustedes no me llaman, un ejemplo. O como tener esa confianza de poder acercarme, de hablar con ustedes. Porque yo he visto, ¿verdad? Eso ha pasado y quizás es por la cuestión de que son iglesias, mega iglesias, que se entiende también eso. Pero a veces es difícil poder abarcarlos a todos. Pero también he entendido que el pastor, pues, como estás diciendo, el que mantenga esa relación con esos líderes principales, quizás no con toda la iglesia, porque si una iglesia de 1,000 o 3,000 o 4,000 personas es difícil. Pero con los iniciales, pues tú dices, vas a ver una iglesia más saludable y más fuerte, porque eso se va a replicar. Sí, y la idea es esa. La idea es de que, como mismo yo me busqué 12, o la cantidad que sea, ¿verdad? Sí. Considerable para ser lo del núcleo. Para empezar ese núcleo. De la misma forma, cuando se empiezan a buscar nuevos discípulos, esos discípulos uno empieza a como a enseñarle este ADN
Sí, esa de que- simiente está fuerte. de que tú tienes que buscar gente para discipular, tú tienes que buscar gente para involucrarte en su vida y que ellos se involucren en la tuya. Ah, y Y se está entonces, delegando ya. Y ya ahí cuando estás vamos a ver, empezando a delegar. Y a veces no es que se sepan la Biblia de rabo a cabo. Ellos comienzan ese discipulado empezando a relacionarse, empezando a conocerse. Claro, todo esto de primera instancia tienen que haber nacido de nuevo. Tienen que haber nacido de nuevo, Sí, sí, bautizados, recibir el Espíritu Santo, porque es que ese es el sello. Y esa es la marca que Jesús dijo, no se vayan. Primero, reciban el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Así que allí, cuando uno empieza a duplicar esto, pues uno empieza a ver que pues, no necesariamente tú vas a ser el todo, o que todos te van a querer buscar a ti. Porque muchas veces los otros que van a empezar a llegar, llegaron por otras personas. Y Ok. tal vez el pastor o el líder es como alguien importante, pero el que tuvo ese contacto y esa relación y el que ha estado ahí es aquel otro. Así que él no hable con el líder o el pastor, pues tal vez no Sí, le no es causa como que- sí. gran cosa, porque él de verdad aquella persona que lo ayudó a crecer, pues es aquel otro. Y de cierta manera uno, sin darse cuenta, unge o como que hace casi más o menos, no es que tengo la posición o ese, vamos a decirlo así, se llama pastorado, pero uno pastorea inconscientemente en eso. Sí, sí, sí. O sea, Porque sin uno darse cuenta, de cierta manera estamos pastoreando. O sea, Sí. pero en el sentido de que como nos fue enseñado de manera correcta, pues lo vamos replicando y vamos viendo como esa persona dice, bueno, él no es el pastor, pero yo siento que es como, no sé, lo siento cercano, siento que me ha ayudado mucho. Entonces ya no se va a sentir esa cuestión de que es que no, los líderes son inalcanzables. Es porque se mantiene esa cadena de relación, de hablar, Ujú. de que no Bueno, es simplemente cuando te empiecen a decir pastor, cuando no tienes el título, por decirlo así, que me tú ha vas a decir, pasado. Y yo y tú como que dices, pastor. mira pastor, bueno, y no corrijo, ¿verdad? Porque uno dice, pues, no soy el principal, pero es algo bonito porque te das cuenta que estás discipulando, que eso es lo que todos fuimos llamados a hacer. Ujú. Y parte de ese discipular es lo que tal vez el pastor me mostró a mí y me sigue, inclusive él me va coachando y yo le pregunto, mira, me pasó esto, ¿qué tú crees? Y él me va mostrando y me va enseñando y voy siempre en eso. Y a su vez lo hago contigo, Johnny, que, mira, Johnny, me pasó Sí. esto. Porque a lo mejor tú eres más duro en esto y tienes más experiencia en esto. Y a su vez, cuando venimos a ver, es una integración brutal porque no todos son en un dedo, todos somos partes diferentes de un mismo cuerpo que está conectado al mismo Espíritu Santo y que Jesús es la cabeza. Y uno dice, espérate, si todos ejercemos de forma correcta, Sí, va a ser saludable. bien saludable para todo lo que lo Y el compone. pastor no se va a sentir asfixiado con todo lo que tiene que hacer porque ya se empezó desde el principio con esa simiente correcta, por la palabra, por el Espíritu Santo, que es lo que va a provocar y se replica esa iglesia saludable, donde el pastor está saludable con su familia, está haciendo la labor que Dios le ha puesto en su corazón, más los líderes que siguen y todos los que siguen creciendo. O sea, que está brutal. Si se entiende esto del pastor de esta manera, ahí es donde empieza a ejercerse ese buen pastor. O sea, que de verdad que esto lo estamos trayendo porque a veces la gente no sabe lo difícil que es poder mantener una iglesia saludable para un pastor. Por eso lo traímos a ti, porque yo sé que no es fácil. Ujú. O sea, tener que quizás a lo mejor aguantar ciertas cosas, soportar a lo mejor que no todo el mundo te diga gracias por lo que estás haciendo, porque a veces siguen corriendo y nadie le dice nada a los pastores. Y es difícil. Y por eso les ponemos para que entiendan que se puede. Si el Señor te ha llamado a ser pastor, se puede. Sí, sí. Y Se se puede. puede. Y claro, no quitamos como el peso. No, Sí, por no, eso lo digo que no estamos está- diciendo que es fácil. No, por eso lo digo Y que no es fácil. según uno empieza a ampliar, Ahí donde sí. y, ¿verdad? Y todo esto tiene como una carga espiritual. Según uno empieza a ampliar, las personas empiezan a llegar, las personas empiezan a tener más dependencia, uno empieza a moverse en otros círculos, pues claro, la unción empieza a aumentar. De la misma forma, el ataque empieza a aumentar,
De la sí. misma forma, las situaciones empiezan a aumentar. Entonces, no es que es algo de que, pues, de que es un pastorado fácil, o sea, No, para nada. es que llega un punto que, pues, ya uno como ha pasado ciertas situaciones, como uno ha aprendido, uno ha madurado, pues entonces ya uno, pues, son cosas que uno dice, ok, está pasando esto, pues vamos a enfrentarnos a esto. Uno no está solo enfrentándolo. Uno, o sea, uno como equipo, como con ustedes, y también en mi casa, con mi esposa, con mis nenes. Ya hay ciertos temas que yo les hablo a mis nenes, por lo menos al más grandecito, y le digo, nosotros tenemos que ir allí, porque es que tú sabes que esto, nosotros vivimos esto no, yo no puedo decir que no vamos porque tú no quieres, de verdad, hay que ir porque esto hay que demostrarlo Si en hay un todo compromiso, momento. dar ese ejemplo, que yo creo que eso es parte también de Ujú. esa carga que los pastores sienten, y la entendemos obviamente, Ujú. que es que la gente lo mira mucho, al pastor, a la pastora. Sí. Y Es muchas una veces lo carga cogen de fuerte. ejemplo, y lo cogen de ejemplo, por decirlo así, o sea, Ujú. lo reciben de ejemplo. Dicen, no, es que yo veo al pastor y yo quiero ser como él. Y que, ¿verdad? No está mal que a veces uno aspire a ciertas características, pero es un peso que entonces le recae a ese pastorado tan fuerte que si no se hace de la manera sabia, por eso es que no vas a poder ser, ¿verdad?, efectivo, vas a estar agotado, y todo eso pues conlleva esa cuestión de poder mantenerse de esa manera, firme, ¿entiendes? Ujú. Haciendo las cosas como son, ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, que hemos visto que con todos los temas que hemos tocado, o sea, los puntos, es una cadena que va una cosa con la otra amarrada. Ujú. No Mire, es simplemente una partilla. quería resaltar algo que particularmente me ha gustado mucho y he imitado mucho de ustedes, ¿verdad? Precisamente de Atiel, que es bien auténtico, y a mí eso me choca porque a veces uno ve al pastor como una persona ya realizada, formada, y que tampoco, que uno dice, espérate, todavía está en proceso, está todavía también pasando unas situaciones en la de mejorar, porque todos estamos en la de mejorar. Y ha logrado, y yo sé que mucho de esto, tal vez Adiel dice, tengo que mejorar en muchos aspectos como pastor también, como hombre de casa. Pero me gusta cuando él a veces en el grupo nos dice, mira, necesito oración por esto, necesito oración, ayúdame en esto, estoy pasando este momento difícil, me han llegado estos pensamientos, que has tenido esa apertura de pedir oración, pedir ayuda, y en momentos dados que lo has hecho, y yo digo, wow, qué brutal. Su humanidad, le digo Su yo. humanidad se pone Sí. ante nosotros y a su vez nos dice, mira, yo necesito ayuda, ayúdeme en esto. Y porque quizás como pastor a lo mejor que no me vean como que está flaqueando, como Está que está, cansado, que está que estoy débil a lo cansado, mejor. Sí. o tengo estos pensamientos, estoy luchando con estas cosas. Wow, y si se enteran. Pero he visto que has sido auténtico y ya nos has dicho, mira, mano, estoy así. Me han llegado estos pensamientos, cometí este error, dije estas cosas, mano, y ayúdenme. Y uno dice, wow, qué brutal. Y verlo accesible, y uno dice, me identifico con él y digo, espérate, y así es una de las mayores cosas que has mirado como pastores ustedes, que nos dicen, mano, me he sentido cansado, estoy explotado, esto es, y nos lo dejan saber. Y uno dice, wow, qué brutal. Sí, Porque ver al pastor, usualmente uno veía al pastor y uno lo ve, ande, ese hombre no pasa por nada. Está súper superhumano. brutal. Ujú. El superhumano. Sí, uno dice, ese hombre es bien espiritual, está tocando a Dios allá, y tal vez hasta cierto punto, por eso uno dice, se lo voy a dejar a él. Sí, Porque pues, no lo vemos como está hecho de otra cosa. No sí, tiene porque el carne y pastor no va a hueso. agarrar el micrófono a decir, ay, es que esta semana estuve cansado porque me pasó esto y me sentí débil en esta área. El pastor no va a hacer eso. Sí, ¿no? Y que también eso tiene que ver con esa relación, con ese grupo que uno hace. También, Porque exacto. claro, yo puede que sea auténtico con ustedes, pero va a haber un grupo de gente que yo voy a poner como una barrera, o sea, voy a poner Un límite, un claro. límite. Yo Sí, soy sí. esto, hay cosas que yo no hablo, pero Pero pasa es ese círculo. necesario, pero Ujú. por eso es que es necesario este círculo, Ujú. porque es allí donde entonces uno puede ser Claro. sincero, Sí. transparente, genuino, o sea, porque hace falta, porque claro, no somos, lo que pasa es que hay ciertos círculos, ciertas exposiciones que uno tiene que demostrar esa autoridad, Claro, sí, porque sí. también si uno se está enfrentando al mundo, el mundo no te puede ver.
No. Como débil. Porque te no lo van a pueden- entender tampoco. No, Ujú. no No lo van a entienden, entenderlo. no tienen, muchos no tienen, o sea, si no tienen el Espíritu Santo, o sea, Lo interpretan lo como ellos quieren. necesario. Sí. Sí. Pero es que está brutal, ¿verdad? Poder tener ese círculo donde, como tú dices, hasta aquí yo presento, pero hasta aquí yo, esa zona, yo le digo zona saludable donde tú puedes decir, gente, oren por mí, vamos. Ujú. Que yo creo que parte de lo que hace que a lo mejor los pastores ya no, o a veces quieran renunciar es eso, que no tienen dónde recostarse. Ujú. Llorar, Sí. reír, poder decir, ¿sabes qué? Estoy que no puedo más. Ora por mí para que el Señor me fortalezca, pero a veces como que no tienen ese círculo donde están haciendo eso. Y que yo creo, y lo que yo he pensado siempre, que un pastor tiene que tener esa gente que le digan, y a veces no tiene ni que esperar que el pastor lo diga. No, pero pasó, hace poco Sí. pasó. O sea, cuando tú te rodeas con personas que hemos estado seguros que todos hemos nacido de nuevo, estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Dios va a poner las inquietudes. Sí, eso pasó los otros Y días. Sí. sin el pastor, sin yo decir algo, va a llegar. O sea, va a llegar y me ha pasado. O sea, las veces que contaba los testimonios, cuando me quería ir del trabajo, y que de momento pasa que llega alguien y me dice, no te puedes ir. O sea, y eso ha pasado y pues es cosas que yo estoy hablando con Dios. O mi esposa está hablando con Dios y de momento, ¿por qué? Porque hemos fortalecido esa relación con el Espíritu Santo y con el grupo. Y entonces, ve, hay veces que uno lo tiene que decir, hay veces que no, hay veces que Sí. llega solo. Oh, qué brutal. La verdad que yo espero que todos los que nos estén escuchando, los pastores, ¿verdad? Miembros de la iglesia, puedan ver que se puede ser un buen pastor, se puede ejercer ese llamado de cierta manera que a lo mejor el Señor ya ha puesto en ciertas personas en específico y que no se convierta en una carga constante, que no se convierta en algo que te consuma la vida, porque se empieza desde esa primera mente del pastor, empezar a ver que no todo es lo que no hemos escuchado nada más, que no todo es lo que se replique y ya. Hay que tener una guianza, ser guiados por el Espíritu Santo. Y ya, básicamente, vamos para la última pregunta, porque ya la que queda después, ya la hemos contestado en que la última sería cuán difícil es ser un pastor diferente, pero básicamente sobre la marcha le hemos aclarado bastante que has tenido que identificar que para ser diferente hay que saber cómo primero tener esa relación con el Espíritu Santo, tener esos líderes que estén llenos también del Espíritu Santo para que sea algo que se pueda llevar, que sea llevadero, que sea saludable. O sea que ya podemos ver que y me imagino que tampoco no ha sido muy fácil para ti, ¿verdad? Sí. Ser diferente, porque también está la opinión de los demás. O sea que Que a veces te quieren meter en el cubito. ¿cómo, bueno, ya que toqué la pregunta, ¿cómo tú ves eso? Sí, no, ¿Cómo te ven a veces? Yo entiendo que es más difícil. Sí. Yo entiendo que es más difícil ser un pastor diferente porque hay muchos sacrificios. Hay muchos sacrificios, tienes que relacionarte con las personas, tienes que vivir con ellos o ellos vivir contigo, tienes que pasar momentos duros, tienes que meterte en su vida. A veces, pues no pudiste estar con tu hijo porque tuviste que llevar a aquel a yo no sé dónde, porque tenía una situación complicada y lo querías ayudar. Pero nuevamente, como en la casa estamos sincronizados, o sea, estamos los dos, tanto mi esposa como yo, pues entonces uno maneja en eso. Y uno sabe que lo que está haciendo, pues lo estás haciendo, pero hay un consenso y hay guianza del espíritu. Y ves un buen resultado, que eso es lo que te ha ayudado a mantenerte como estás haciendo. Al final, o sea, yo lo veo que ha sido más complicado y es más complicado porque conlleva a veces un uno a uno, que no es solamente orar desde el altar y bendecir a las personas desde el altar, es que tienes que a veces estar días con esas personas, estar meses, estar con su familia, llevándolos, trayéndolos y comprometiéndote porque tú quieres de verdad realmente hacer un impacto en esa persona para que no sea solamente algo cotidiano. Entonces, eso conlleva de que no vas a poder atender a 40, 50 personas a la misma vez. No se va a poder, no. No se puede. Entonces, pues uno divide. Y ahí, en ese sentido, es más complejo. Porque no... por eso es que hace falta el equipo.
Porque entonces Definitivamente, allí sí. empiezan a delegar y tal vez yo no puedo, pues entonces uno dice, mira, va el otro. Y como estamos conectados, muchas veces hemos orado o hemos estado con alguien, yo y otro más del equipo, pues mira, ya allí se empieza a dividir. Pero es complejo, es Sí, es complejo un poquito porque complejo. Esa logística, yo le digo espiritual, la logística que sí, uno tiene que se decir, Espíritu complica. Santo, guíame, ¿cómo digo esto? O sea, que esa es la clave aquí. Ser guiados por el Espíritu Santo, identificar esos líderes, ese team, ¿verdad? Como uno dice, esa primera gente que está ahí contigo, que son los que van a ayudar a que la iglesia sea más manejable, que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Y nada, y para finalizar, ya esta es mi última pregunta, porque ya sé que llevamos ratito, es la siguiente. Y esto es algo que a veces, quizás, ¿verdad? Vamos a tratar de resumirlo un poquito, pero se trata de esta cuestión de cuando a veces los pastores le dicen hay dos vertientes aquí, dejar cómo lo resumimos. La cuestión de que el pastor le dice, no, es que las ovejas son mías. Y si tú te vas de la iglesia, sabes que la cobertura se te va a ir. Pero entonces es un tema delicado de cierta manera porque también está también en el área donde a lo mejor tú como pastor tienes que decir, pero es que lo que vas a hacer está mal. Pero ¿cómo tú haces para que la gente entienda que no se va a tratar de que eso mismo, de que pierden esa cobertura pastoral o algo así, si alguien, Dios lo está llamando a hacer algo, pero realmente está guiado por el Espíritu Santo? Sí, O sea, es ¿cómo tú como ves que eso? ese punto que o no me voy por acá o no me voy por acá, porque Sí. no vaya a ser que yo esté deteniendo a alguien que se supone que yo esté enviándolo. Eso mismo. O que a lo mejor yo le diga, espérate, párate todavía, que te Sí. falta. Ya mismo va, pero Eso es tienes lo que que digo. aguantarte, tú sabes, como que... y creo que a veces he visto las dos vertientes, como Sí. que en muchos casos que yo digo, wow, debiste haberlo enviado hace tiempo a este o esto, y no lo digo con relación a ustedes, sino que he visto casos así, y yo digo, y he visto casos de que gente en rebeldía, porque no se puede someter un poquito y a lo mejor tiene que, oye, tienes que madurar un poco más, Eso es lo tienes que menciono, crecer sí. un poco más, te falta más el fruto del Espíritu, te falta más ser guiado y tal vez como que, ¿cómo ves eso? Porque a lo mejor que no seamos muy posesivos como, esta es mi oveja, no son tuyas, son de Dios, tú sabes, Son de Jesús. Tú no son lo de ves así. Jesús. En pocas palabras, tú no lo ves así, ¿verdad? Tú no ves esta cuestión de que son tuyos. Tú no lo ves así, de esa manera, de cierta manera, pero me hablo más como ese control de que si te va, fíjate, esa cobertura pastoral se fue y ya lo que viene es el diablo a llevarte. Te soltó Dios. Como te solté yo, te soltó Dios. Porque tú tienes que haber escuchado eso a algún punto. Sí, se ha escuchado y nosotros hemos tenido que ver cómo manejarlo, cómo establecer posturas allí, que buscar un balance. Ayuda mucho en que que nos aseguremos de que, nuevamente lo digo mucho, pero es que de verdad no hay otro filtro, que hayan nacido de nuevo. Ok. Si ellos han nacido de nuevo, el Señor, a través del Espíritu Santo, va a empezar a poner unas cargas, unos pesos, va a empezar a poner, y es el mismo Señor el que va a empezar a poner la carga de que si va a empezar a poner el ADN de nosotros o le va a dar un peso para algo a él hacer y que tal vez nosotros lo podamos apoyar. Ok, sí, que en ese caso, si alguien se acerca y te dice, mira, pastor, sentí esto de parte del Espíritu Santo, era una persona que... y tú no le dices, no lo puedes hacer porque yo no lo he sentido. Exacto. Bueno, eso va a estar porque, claro, lo que pasa es que cuando uno tiene una relación con esa persona, por eso te lo pues pregunto, sí. no es como que me va a sorprender tal vez. Porque Ya lo está. más seguro ya el Espíritu Santo me ha ido dando un la. Y Ok. cuando viene donde mí no es que me sorprende. Si me sorprende, pues yo le diría que es lo que ha pasado, le diría, pues ok, vamos a orar por eso, ¿sabes? No, porque pues yo no, tal vez no sé, en otras cosas, he estado enfocado en otras cosas, vamos a orar, vamos a llevarlo en oración. Sí, que lo ves Pero de esa forma. eso de aguantar a alguien Ujú. por el simple hecho, digo, y yo sé que tal vez allá afuera habrán
muchos pastores que han tenido situaciones con personas rebeldes. Eso sí, porque ese es otro panorama. Sí. Porque es otro panorama. Pero pues, es que también el detalle es que si la base está mal. O sea, si tú tienes una iglesia con 500 personas, 600, 1000 personas, y de esas hay sirviendo y todo, líderes, pero no han nacido de nuevo. Están escuchando, o sea, la voz que están escuchando No es la de Dios. no es la de Dios. Sí, ya ahí... O sea, van a tener tal vez algunas inquietudes que el Espíritu Santo, como no está dentro, el Espíritu Santo le va a empezar a hablar. Pero ellos no han nacido de nuevo, no tienen el sello. Entonces, tienen una división dentro que, pues, lo más seguro lo que va a salir es otra cosa. Sí, O sea, que por eso es tan importante tener ese filtro de que hay que tener el filtro del Espíritu Santo, hay que tenerlo porque eso es lo que realmente va a empezar a traer esa libertad de que uno pueda dejarlos ir tranquilos. Sí, Porque sí. no son mías. En realidad las ovejas no son mías. Y además, a veces el concepto de pastor se lleva mucho... Y las ovejas son brutitas. O sea, Sí. ¿verdad? Se supone que cuando nazcamos de nuevo, pues el Señor empieza a renovar nuestro entendimiento y ya dejamos de ser ovejas brutas. Eso es así. ¿Verdad? Ya se supone que empecemos a caminar. La mente de Cristo. La mente de sí. Cristo, él empieza a ver una guianza y pues y eso no debería ocurrir tanto, pero pues Sí, hoy que me día imagino ocurre que mucho. esos poquitos panoramas que ocurren donde a lo mejor la persona viene con, no sé, un rebeldía rara ahí que diga, no, quiero hacer esto. Yo estoy suponiendo, o sea, yo supongo que entonces en ese sentido, pues, ya pues uno se sienta a hablar con la persona y mira, o sea, que lo que estoy entendiendo entonces es que tú no vas a imponerle nada, pero sí le vas a decir, mira, me estás diciendo esto y yo no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo en oración. Ujú. Tampoco quiero decirte que tú me perteneces, porque yo no soy dueño de tu vida. Pero me imagino que está ese consejo donde tú le dices, pregúntale bien al Espíritu Santo, porque no es típico en ti que tomes estas decisiones. Sí, que lo mejor es eso, que esté esa comunicación donde tú le puedas decir de manera sin decirle, no, tú no puedes hacerlo y ya. No, es como que esa cuestión de como tú eres guiado por el Espíritu Santo, pues tú le dices, mira, no siento que lo que me estás diciendo provenga de Dios, porque como que no lo veo con mucha forma, pero vamos a orar para ver si después a lo mejor es como tú dices, estuve distraído en tantas cosas y no sé, no, quizás ahora de momento no lo siento, pero más adelante, si lo que me estás diciendo proviene de Dios, mira, adelante. Por lo menos a nosotros lo que nos ha pasado es que como tratamos de asegurarnos de que tenga el Espíritu Santo, si viene alguien a decirme algo que pues como nos hemos asegurado que tenga el Espíritu Santo y que sea nacido de nuevo. Es raro que ocurra el panorama. Sí. Es bien raro porque... O sea, bien sí, rebelde o algo así, que tú dices, pero, bien raro. pero estaré bien raro porque pues uno diría, bueno, pues te falta libertad, o sea, no sé. Hay algo Sí, pero que también todavía... está de la mano, como se está llevando de manera correcta ese discipulado, Ujú. pues va a pasar que va a ser bien raro que los pastores se topen con esa postura. Sí, es como un filtro, porque pues si llega alguien que no tiene el Espíritu Santo, decirme, no, pastor, yo quiero hacer este invento y pues, primero que nada, yo no sería como que su pastor. Él estaría llegando, tal vez visitándome, sería como un oyente, ¿verdad? Por decir algo de donde nosotros estamos predicando, pero yo no lo conocería. O sea, Sí, es que como es, o sea, nosotros nos involucramos con tantos aspectos, pues no se me ha dado que llegue algo así, porque es que o lo vería, o sospecharía algo, o el Espíritu Santo me diría algo, o no me... Pienso que si me toma de sorpresa, pues había algo que no había visto. Sí. Pues, No, y es como estás diciendo, ya cuando has logrado mantenerle ese cimiento, ¿verdad? Ese fundamento ujú. como iglesia se hace de la manera correcta y se sigue corriendo de la manera correcta, pero replicándolo, Replicando, exacto. pues ahí podemos ver que entonces los pastores no se van a topar con estas ovejitas rebeldes. Ujú. ¿Por qué? Porque los han guiado de la manera correcta, les han dicho, mira, y que esa oveja o esas personas se mantengan en esa relación con el Espíritu Santo va a ser poco común que se le ocurra una idea, no sé, descabellada o loca. Ujú. Y entonces es difícil que se tope más ese panorama. Así que yo creo que esa es la manera que va a ayudar a que esos pastores se topen con esos panoramas, ese proceso.
Sí, y si me pasara, porque lo hemos hablado o sea, con mi esposa, con Débora. Sí, es como que sí. Si me llega alguien que nació de nuevo, con todas las cuestiones, y que nos llega con... Pues algo loco. nosotros le diríamos, no, dale, vaya. O sea, aunque nosotros pensemos que tal vez es muy Pero tampoco muy es como que... maduro Sí, o sí. algo, pues mira, pues uno diría, ¿qué puede pasar? Pues como el hijo pródigo, Que diga, mira, no me funcionó. Eso puede que pasar. después regrese. Si no regresa y le va bien, gloria a Dios porque lo enviamos. O sea, es como... Sí, no, es que... wow, no, Sí, nítido. ese es el detalle, porque tampoco no es que estamos, ¿verdad? Habrán esos líderes que se mantienen, pero es como estás diciendo, si hay que enviarlo, pues porque el Espíritu Santo lo está guiando, obviamente, pues lo enviamos. Sí, que Así siempre que- con la advertencia de que asegúrate que fue el Espíritu Que fue el Santo. Espíritu Santo que nos fue un ¿Cuáles son tus impulso. motivaciones en el proceso? Porque desde luego, si tú estás orando lo suficiente, ¿cómo está tu búsqueda, tu relación con el Espíritu Santo? Porque si hay desconexión en el proceso, pues desde luego las motivaciones quizás no sean tanto del Espíritu Santo, sino tuyas, porque quieres verte, porque quieres hacer, y que no está, digo yo, si está bien conectado, será un placer enviarte para que lo hagas. Y si hay que financiarte al principio para que lo bregues, también, porque a veces se nos va el macro, tú sabes, el panorama por completo, y esto es para la expansión del reino. Sí. Amén. No es Que- para meter una estructura y decir, vamos a llenar a esta gente, meterle gente aquí. No, es que esta gente salga. Y afuera, Que es que donde se está ojalá perdiendo. Sí, sí. todo el mundo sea la iglesia. En ese sentido, que todo sea el reino de los cielos. Pero, y a veces se nos puede escapar, ¿verdad? Que como que nosotros reteniendo a este recurso porque, wow, tiene un potencial y si se me va, mano, ¿quién me va a llenar ese espacio, ¿verdad? Porque se Claro. puede preocupar y es normal, porque uno dice, él es el que me ayuda, él es el que está. ¿Sabes? Y como pastor, pues probablemente ya la oveja te viene diciendo, es que yo siento que Dios me está llevando en esto y te lo comparte y a lo mejor a ti no te ha tomado por sorpresa, pero a lo mejor tú dices, mano, es que no hay quien me ayude acá. Pues por eso es bueno tener un equipo, más de uno. Sí, Y para así, que- incluso sigue aumentando. A ver, que en la medida que tú te vas desarrollando, porque si no eres pastor que huele a ovejas, que conoces la oveja, nunca vas a conocer el potencial de esa oveja. De ver que probablemente es un futuro pastor. Y así como hicieron contigo, que tú ni lo viste, que tú dijiste, yo no es pastor. Quizás alguien lo vio y de por hecho, así me pasó a mí, que alguien me dijo, mira, vas a estar esto, y me empezó, de verdad. Y porque el Espíritu le mostró y a su vez yo pude caminar sobre eso, pero si no está eso, me encanta cuando la iglesia envía, mira, cuando se da, y de la forma correcta, y llegan. Pero eso está en que estemos conectados con el Espíritu. Si tú estás, Definitivo. entiendo, en una iglesia que está conectada, y ciertamente a lo mejor tú ves el pastor que está como que no sabe, está de aquí para allá, que tú puedas ser de esas ovejas que te la acerques y que puedas, porque la función no es fácil, No, no es para nada. fácil. Y si se lleva correcto en el de oler a ovejas, como pastor que huele a ovejas, y que de alguna forma tampoco se ha desconectado de su familia, sino que al contrario, y que eso es lo que hemos visto en ti, Atiel, y en Débora, ¿verdad? Que vemos que su familia, vemos que se ve saludable, que yo no veo que el hijo esté descontento, al contrario, quiere ser parte. ¿Cuándo se va a dar el próximo? ¿Cuándo esto? Está emocionado porque se den las cosas. Y es como que tampoco te está diciendo, mira, tú no me dedicas tiempo, esto, siempre estás en el ministerio, sino que vemos esa relación que tú tienes con tus hijos y es de admirar. Y uno dice, wow, es algo brutal. Sí. Queremos seguir viendo eso en los pastores, no queremos hijos de Amén. pastores rebeldes que digan, Eso hace. mira, papá se dedicó a la iglesia y se olvidó de mí. Aunque también él tenía su responsabilidad, pero que al contrario, ellos se unieron en este trabajo pastoral de poder orar. Y bueno, cuando yo veo a Yadiel orando por enfermos, haciendo lo que está haciendo, no dice, wow, qué brutal. Sí. Y es una familia que ahí pastoral. Y ya le nace solo, Le nace por solo. ese simiente. Ellos empezaron desde cero los dos en el mismo enfoque, en la pastora Débora con Adiel. O sea, no fue algo, como tú decías, tú por tu lado, yo por el mío. Al haber empezado todo bien, ya eso se va a seguir replicando. Y Yabdiel, que es el hijo del pastor y de Débora, él a cada rato me dice de cariño, Johnny, yo me voy contigo, no me evangelizar. Yo voy contigo, dale, para que el Señor me dé algo. Y tú dices,
A rayos, esto No, brutal. ¿verdad? Es A mí como me que tú no encanta. esperas eso y Yadiel es un nene todavía para mí, tú sabes. Y yo verlo tan jovencito y que de cierta manera él diga, mira, quiero ir contigo porque quiero ver y si el Señor me inquieta, quiero darle esa palabra a la persona. Sí. Y él con respeto ha sabido decirme, siento esto que está pasando. Pero eso obviamente ha sido algo que se ha cultivado, que no ha sido de la noche a la mañana, pero ya vemos que cuando hay una simiente correcta y todo se empieza de la manera que debe de ser guiados por el Espíritu Santo teniendo esa relación, podemos ver que ya no está ese pastor frustrado y la familia está saludable. Así que nada, ya no hay más preguntas, mi gente. De verdad que, pastor, te doy las gracias definitivamente por estar aquí en el podcast, por el privilegio, ¿verdad?, de exponer cómo te ha podido funcionar o cómo ha sido efectivo, mejor dicho, ser un buen pastor. Y que yo sé que todavía, ¿verdad?, hay cosas que tienes que seguir aprendiendo, pero sabemos que Hay fruto. hay fruto. Eso es lo que me gusta. Hay Esa fruto. es la diferencia. Cuando uno ve ese fruto, cuando uno ve que está funcionando, o sea, algo estamos haciendo bien entonces. ¿Entiendes? Y vamos viendo que los que llegan, que es lo que he visto mucho, que los que van llegando nuevos, en cuestión de nada ya están accionando. Y pastores, tenemos que identificar a eso, gente. Cuando, o sea, ustedes se van a dar cuenta que cuando la gente llegue nueva, si empieza a replicar y todo funciona, pues algo estamos haciendo bien. Así que nada, la idea de todo esto fue, como bien decía Gamaliel y el pastor, simplemente que quizás puedan tener una perspectiva que a lo mejor otros pastores no han visto o otra gente no haya visto de cómo se puede ser un buen pastor. Así que nada, gracias, pastor. Sí, y te quisiera decir también a los pastores allá afuera y líderes que nosotros, el Ministerio de la Puerta, estamos disponibles. Estamos disponibles para llevar talleres a sus líderes, talleres para que crezcan, para que puedan ser mejor, que podamos hablar, que podamos ayudarlos a llegar a tal vez lo que tal vez no saben cómo hacerlo. Nosotros no sabíamos en un principio y el Señor nos fue enseñando. Y lo que queremos es enseñar eso. ¿Para qué? No para competir, sino para empoderar a la iglesia, para hacer la iglesia efectiva, para que los líderes sean efectivos, para que los líderes puedan hacer todas las funciones. Que no solamente sea algo del pastor, sino que el pastor se convierta en un apóstol que entonces empieza a enviar y empieza a crecer esa iglesia, pero no de oyente, sino de discípulo. Y de hombres y mujeres preparados para hacer todas las funciones. Y eso es lo que queremos, y queremos ayudar. Queremos empoderar a las iglesias, ayudarlos. Lo que queremos es dar lo que por gracia lo que por gracia recibimos. Ir a sus iglesias, apoyarlos, ayudarlos, enseñarles lo que nosotros tenemos y que ustedes lo pueden enseñar para adelante. Esto no es algo que nos pertenece a nosotros, es algo del reino. Para que entonces ustedes puedan echarlo para adelante. Bueno, pastor, gracias. De verdad que sí. Gamaliel, gracias. Pues, sé que estás siempre ahí. Johnny, ¿qué hay que hacer? Y vienes y no pierdes tiempo. El recurso eterno. Sí, ese es el recurso eterno. Así que nada, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. Recuerden que este contenido, además de YouTube, obviamente, también está en las plataformas de audio. En todas las que hay, es Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Music, todo lo que hay en formato de audio. Así que nada, será hasta la próxima. Dios me los bendiga.